Vamos a dar la bienvenida a don Edgar Salazar. Él es vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, para conocer cómo está esta importante entidad, qué desafíos tiene y cómo está la situación. Don Edgar Salazar, buen día. Le saluda Marco Ibáñez de La Razón Radio. Buen día, don Edgar. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, agradecido por la invitación. Hemos estado participando en un acto por el bicentenario aquí en Sucre y las disculpas necesarias. Sí, don Edgar, cuéntenos, ¿cómo están en este momento? Sí, don Edgar, tiene algún problema con su audífono, creo. Sí, ¿nos escucha, don Edgar? Ahora sí les escucho. Don Edgar, buen día, le saluda Rubén Atawich, estoy junto a Marco Ibáñez. A ver, cuéntenos un poco de qué se trata la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Es una institución nacional que vela por los derechos humanos en el país. ¿Cuándo se ha fundado? ¿Cómo es la organización? ¿Por quiénes está conformada? Bueno, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia se funda un 10 de diciembre de 1976 y en los 9 departamentos en 1977. Nuestros estatutos manifiestan que somos una institución pluralista, democrática, que defendemos los derechos humanos de todo el pueblo boliviano y con especial énfasis de los sectores más humillados y empobrecidos del país. Y es en ese sentido de que tenemos en nuestro país 9 asambleas de derechos humanos en cada departamento. Cada departamento tiene su propio directorio y su propio presidente, más la regional de la Asamblea de Derechos Humanos del Alto, que constituimos en ese sentido las 10 instituciones, somos parte de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Y en ese sentido también, en el mes de julio del 2016, hemos elegido un directorio de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia y en ese sentido, a la fecha no ha existido una renovación de la propia institución en nuestro país. Es en ese sentido de que esa es la situación en la que estamos conformados y en la que estamos atravesando como institución en estos momentos. Muy bien, es una organización entonces que ha nacido en plena dictadura de Banzer, seguramente con el objetivo de buscar la verdad de todos los hechos que han afectado a miles de familias con el terrorismo de Estado que entonces regía en el país. Y su vigencia va paralela también a las luchas por la democracia desde entonces. Don Edgar, ¿quién preside ahora esta organización? Bueno, desde el 2016 existe un directorio. A la cabeza está la señora Amparo Carvajal, como presidenta, mi persona es el vicepresidente, pero nuestro mandato ha fenecido ya en 2018, lastimosamente ante una negativa por parte de la señora Amparo Carvajal, es que no se ha podido convocar a un Congreso Nacional, toda vez de que ella es la que administra los recursos económicos de nuestra institución. Y obviamente ante la falta de recursos de los otros departamentos nos estamos viendo obligados en convocarnos de manera virtual para buscar una salida a esta crisis profunda que está atravesando la Asamblea de Derechos Humanos por diferentes equivocaciones que se están cometiendo a la cabeza de la señora Amparo Carvajal, quien lastimosamente ha destruido ese rol histórico que jugaba la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia ante la violación de los derechos humanos, ante las masacres que se han propiciado en las épocas de las dictaduras, en las épocas neoliberales y obviamente en estos tiempos de la misma manera. ¿Qué dice el reglamento interno
¿Qué dicen las normas de de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos respecto de la vigencia de los directorios? Bueno, nuestros estatutos establecen que el Comité Ejecutivo de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia es elegido solo por el término de 2 años. De la misma manera, los directorios a nivel departamental. Y obviamente tenemos la obligación del Comité Ejecutivo saliente a convocar un Congreso Nacional para buscar la renovación de nuestra dirigencia a nivel nacional. Hecho que no ha ocurrido, reitero, desde el 2018. Y obviamente hoy hace de que muchas asambleas se encuentren un poco preocupadas, disgustadas por el tema de que se están asumiendo decisiones unipersonales, equivocadas en el contexto de los derechos humanos, y obviamente eso está generando, reitero, encuentros de los presidentes por vía virtual, y en algún momento ellos deberán determinar convocar un Congreso Nacional, toda vez de que les faculta, conforme a nuestros estatutos, a que conflictos internos insubsanables que se puedan suscitar en la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, los presidentes pueden convocar a un Congreso Nacional. Lo que quiere decir es que no hay directorio en este momento, salvo un directorio de hecho. En estos momentos, legalmente y legítimamente no existe un directorio, lastimosamente. Existe una usurpación de mandato por parte de la señora Amparo Carvajal, y obviamente en ese contexto hemos tenido que salir nosotros como vicepresidente de Derechos Humanos de Bolivia a respaldar sobre todo a los familiares de las víctimas de Sencate y Sacaba y los otros que se han suscitado en el país, en el entendido de que no ha existido un acompañamiento, mucho menos un reconocimiento por parte de la señora Amparo Carvajal ante estas muertes que se han suscitado en los días negros de septiembre, octubre y noviembre del 2019. Y obviamente por principios y por estatuto nos llaman, reitero, a defender y a estar al lado de los familiares de las víctimas de Sencate y Sacaba. ¿Desde cuándo no se reúne la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por lo menos bajo la presidencia de Amparo Carvajal, primero? Segundo, ¿cómo se ha decidido que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos defienda a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana respecto de los sucesos de 2019, cuando en un comunicado la señora Amparo Carvajal dijo que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos apoya, respalda ante la persecución, entre comillas, política del gobierno hacia los militares, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, entre comillas, por haber defendido al pueblo boliviano en 2019? Bueno, hay que señalar de que en la última reunión de presidentes y Comité Ejecutivo Nacional de Derechos Humanos de Bolivia ha sido en junio del 2019, fecha en el que se le hizo conocer a la señora Amparo Carvajal a que tenemos que convocar de manera urgente a Congreso Nacional, situación de que no quiso aceptar ella, y obviamente esta situación con la firma de más de 8 presidentes de derechos humanos del país, le hemos hecho conocer en forma documentada y por la vía notarial de que tiene la necesidad y la obligación de convocar a un Congreso Nacional. Documento que no ha querido recibir por parte de la notaria de fe pública, y obviamente tenemos esa documentación como respaldo. Y otra situación de que ha cuestionado duramente la mayoría de los presidentes y activistas de derechos humanos de que de manera unilateral, unipersonal, se permita llamar a la población boliviana a defender a las Fuerzas Armadas y a la policía, cuando nosotros somos testigos de que en épocas de los golpes militares, bajo la metralla de los militares, un personaje nuestro y muy querido, como es el padre Luis Espinal Camps, ha fallecido y ha muerto y ha sido asesinado. Y obviamente esto contradice totalmente a lo que ahora afirma la señora Amparo Carvajal. Al parecer ha olvidado de que esa muerte ha quedado en la impunidad. El padre Luis Espinal
ha sido un baluarte para los derechos humanos en el país, para la libertad de expresión, y obviamente ese llamamiento de defender a las Fuerzas Armadas y a la policía ha generado mucha molestia, descontento total, toda vez de que ha botado por los suelos la historia de la Asamblea de Derechos Humanos, y obviamente hoy está generando nuevamente muchos disgustos por algunos apoyos a organizaciones parapoliciales que en su momento, el 2009, actuaban en contra de la población que vestía pollera, en contra de aquellas personas que no teníamos la tez blanca o nos identificaban como gente afín al movimiento al socialismo, eran duramente castigados. Don Edgar, no existiendo una ampliación del mandato de la directiva, el accionar de la señora Amparo, de los que son en este momento representantes, sería ilegal. Apócrifo. Apócrifo. No, indudablemente, nosotros tenemos que reconocer de manera honesta que nuestro mandato ha fenecido el 2018. Y eso le consta a la señora Amparo Carvajal. A nosotros nos ha sorprendido de que ella manifieste de manera pública que no va a convocar a Congreso Nacional y que va a estar como presidenta hasta que la vida le aguante. Lastimosamente, ella juega al interior de la opinión pública un rol de victimización cuando nosotros simplemente estamos exigiendo algo que establece en nuestra propia normativa interna de tener un Congreso Nacional para elegir a un nuevo directorio. Y será pues este directorio quien recupere, reitero, el rol histórico de la Asamblea y obviamente tome una posición a nivel nacional, porque en el pasado de los presidentes se coordinaba una sola posición a nivel nacional para tener un discurso hacia la población y obviamente no contradecirnos entre presidente de Derechos Humanos de Bolivia y los presidentes de los diferentes departamentos. Bueno, lastimosamente eso se ha perdido y se le ha pedido por diferentes presidentes de manera cordial a que convoque al Congreso, pero lastimosamente ella es la que no quiere convocar y obviamente hoy se está generando, reitero, ya encuentros a nivel nacional por vía virtual para buscar un Congreso Nacional y obviamente tener un directorio renovado en la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Don Edgar, ¿la normativa, los reglamentos de derechos humanos permiten esa gestión de por vida? No establece ninguna situación, es más, incluido nuestros propios estatutos castigan a presidentes que sean parte de los golpes de Estado, que sean parte de la violación de los derechos humanos en el país, indirectamente incluido. Y creo que esa situación no ha sido asimilada por la señora Amparo Carvajal. Creemos de que el hijo del señor Waldo Albarracín está orientando jurídicamente de manera equivocada y obviamente creemos de que esta situación tiene que concluir. No es que la idea que ellos mantienen a la población paceña de que la gente de derechos humanos del MAS estuviese queriendo tomar la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Nosotros somos muy respetuosos del proceso democrático interno que tenemos dentro de nuestra institución. Y en ese marco, precisamente, estamos utilizando nuestra normativa interna para que nuestros presidentes asuman precisamente la concretización de un Congreso Nacional, porque incluso nuestros propios presidentes pueden exigir la renuncia o pueden destituir conforme a estatutos a la señora Amparo Carvajal. Creo que es momento en que convoquemos a un Congreso Nacional porque a los propios presidentes se les puede también llevar una reunión en la ciudad de La Paz y obviamente con el legítimo derecho, conforme a nuestros estatutos, pueden recuperar nuestra institución en algún momento. Pero creemos de que no queremos llegar a esa instancia, sino creo que es necesario que llevemos adelante un Congreso Nacional de unidad
donde la diversidad de ideologías, la pluralidad de ideologías que existe al interior de la Asamblea de Derechos Humanos sean los que definan un nuevo presidente de derechos humanos en el país, y de esta manera sea precisamente este nuevo directorio el que devuelva esa esencia histórica de defender los derechos humanos de aquellas personas que han sido violadas en sus derechos humanos, masacradas en algún momento en sus familias, y obviamente esta situación llegará en algún momento a un feliz término. Sin embargo, don Edgar, han transcurrido casi 3 años. ¿Se podrá solucionar ese tema de manera interna o tendrá que acudirse a un organismo externo, tomar alguna acción de ese tipo? Bueno, está aperturado la vía jurídica de poder tomar la Asamblea o recuperar la Asamblea de Derechos Humanos por parte de los presidentes. Nuestros estatutos así lo facultan, nuestra propia normativa interna así lo faculta, y obviamente lo que no se quiere es precisamente llegar a estos extremos judiciales cuando no hay necesidad de perpetuarse en la Asamblea de Derechos Humanos para jugar un flaco favor contra los propios derechos humanos en el país. Creemos de que es necesario que tome conciencia la señora Amparo Carvajal y nos llame al resto del directorio del Comité Ejecutivo y convoquemos de manera urgente a un Congreso de Unidad, porque la crisis se está acentuando en algunos departamentos. Lastimosamente, la Asamblea de Derechos Humanos de Oruro y de Tarija son las asambleas que le tienen un apoyo incondicional a la señora Amparo Carvajal, porque precisamente financia económicamente a esos dos departamentos en detrimento del resto de las asambleas de derechos humanos del país. Bueno, y creemos de que tienen que tomar los presidentes una decisión conforme a nuestra normativa interna y tendrán que conseguir los recursos económicos suficientes para poder viajar a la ciudad de La Paz y llevar adelante un Congreso Nacional de Unidad de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Ha pasado mucho tiempo, don Edgar. ¿Por qué no se ha definido una renovación del directorio? Si habían las normas, si hay estatutos que señalan que solamente los directorios tienen 2 años de gestión, ¿por qué no se ha hecho nada en estos últimos 3 años? Miren, ha sido el factor económico principalmente, toda vez de que nuestros estatutos establecen la participación de 5 delegados titulares y 5 delegados adscritos. Estamos manifestando de que tenemos que movilizar 10 personas por cada departamento, y obviamente eso significa un costo económico muy grande para llevar adelante un Congreso Nacional. Existen los recursos en la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, esos recursos lo maneja la señora Amparo Carvajal. ¿De cuánto y obviamente estamos hablando de alrededor de unos 35,000 bolivianos que vamos a necesitar para el Congreso Nacional. Hay que movilizar gente de Cobija, hay que movilizar gente de Trinidad, de Tarija, de Santa Cruz, y obviamente hay asambleas que siempre nos hemos movilizado por flota para participar de los congresos. Lastimosamente es un gasto muy grande que se tiene que cubrir, además de dotarles alojamiento a los compañeros que llegan de otros departamentos. Creo que esa situación ha sido inviable para los propios presidentes en el entendido de que casi 7 asambleas que no reciben apoyo económico por parte de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, es decir, de la señora Amparo Carvajal. Ella tiene departamentos preferentes a los que sí les manda de manera mensual para pagar los alquileres de las oficinas, pero reitero, hemos conversado con el presidente de Derechos Humanos de Chuquisaca, quien nos ha manifestado de que van a extremar y hacer los esfuerzos para buscar los recursos económicos para concretizar de manera inmediata un Congreso de Unidad a nivel nacional, además de que nuestros propios estatutos nos hablan que se tiene que convocar con 30 días de anticipación a un Congreso de Derechos Humanos de Bolivia. Estamos trabajando en ese sentido. Creo que ya existe una decisión unánime de los presidentes de derechos humanos a nivel nacional,
tengo entendido que se va a emitir un documento y en algún momento nosotros vamos a hacer conocer ese documento por parte de los presidentes de derechos humanos del país. Por honestidad debemos manifestar que nosotros en La Razón hemos intentado hablar con la señora Amparo Carvajal la semana pasada. Lamentablemente se abstuvo de conversar con este diario y obviamente no hay posibilidad de encontrar la contraparte en este caso. De todas maneras, don Edgar, ¿cuánto financiamiento externo tiene la Asamblea y más o menos cuántos recursos, qué cantidad de dinero se manda a Oruro y Tarija? Miren, lo que nos conocemos es de que se está haciendo un trabajo con UNITAS, tengo entendido. Tenemos... Caramba. UNITAS, una organización que agrupa a todas las organizaciones no gubernamentales del país. Don Edgar, esos recursos jamás han llegado al resto de las asambleas de derechos humanos. Por favor, le rogaríamos, don Edgar, que nos repita la respuesta porque se cortó la comunicación. Bueno, tenemos conocimiento que la ONG UNITAS es la que está financiando a la señora Amparo Carvajal y por ende a la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. Tenemos conocimiento que algunas embajadas del país también han financiado en el pasado a la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia y también tenemos ingresos propios de nuestra institución. Estos recursos son manejados precisamente por la presidenta de Derechos Humanos de Bolivia y obviamente debería haber sido distribuido de manera equitativa al resto de los departamentos. Nosotros sabemos de que solo a Tarija y a Oruro se les distribuye estos recursos económicos en el entendido de que el resto de las asambleas han cuestionado duramente el rol de la señora Amparo Carvajal y obviamente le han exigido en su debida oportunidad al Congreso y hoy los presidentes deberán tomar, reitero, esa decisión por unidad de nuestra organización. ¿Qué alega la señora Amparo Carvajal para continuar en sus funciones a pesar de que ellas han terminado en 2018? Ella manifiesta de que es fundadora, que es presidenta y que mientras ella esté viva no va a convocar a ningún congreso. Ese es el argumento que manifiesta de manera pública, como se ha dicho a muchos presidentes. Se ha prohibido incluso el ingreso del resto del directorio a las oficinas de derechos humanos de Bolivia. Se ha evitado también de que algunos presidentes de derechos humanos de otros departamentales puedan dormir en las oficinas que tenemos en la ciudad de La Paz. Prácticamente se ha hecho a un lado a toda la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia por parte de la señora Amparo Carvajal y obviamente esto lo hemos tenido que aguantar, no hemos querido nosotros en su debida oportunidad salir a los medios porque pensábamos que se iba a convocar a Congreso. Ella había manifestado que pasado la pandemia iba a convocar a Congreso, pero miren, ya vamos a llegar a un año de que pasada la pandemia y obviamente tampoco convoca a Congreso. Creo que existe un grupo rodeado que tiene la señora Amparo Carvajal que se niega a que se lleve a una renovación y a un nuevo Congreso a nivel nacional. Creo que se está asesorando mal. Nosotros conocemos a esas personas, gente vinculada con la alcaldía municipal de la ciudad de La Paz, gente vinculada con otros partidos políticos que obviamente impiden que se lleve adelante un Congreso Nacional. Una última pregunta, don Edgar. En las últimas semanas, a raíz del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, la señora Amparo Carvajal no se ha expresado respecto a la situación de las víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata y otras muertes también que ocurrieron en 2019, pero sí salió a defender, incluso advirtió con vigilias permanentes en defensa de los derechos humanos de la señora Yanine Áñez. ¿Qué criterio tiene usted como directivo de hecho de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos? Miren, es de lamentar de que no haya contribuido ni siquiera con algunos informes
a la GIEI, la señora Amparo Carvajal, con todos los sucesos negros que ha vivido el país en septiembre, octubre y noviembre del 2019. Incluso se ha negado a admitir de que en Sencati y Sacaba han exigido masacres en 2019. Y obviamente esta situación no es aceptada hasta la fecha por la señora Amparo Carvajal. Es más obvia de las recomendaciones que tiene el informe de la GIEI con referencia a lo sucedido en septiembre, octubre del 2019. Ese informe nos habla de desarticular los grupos parapoliciales o paramilitares en el país. Nos habla de una renovación de la justicia, de una independencia de la justicia. Más bien hace todo lo contrario, va a respaldar de manera unánime a la resistencia juvenil Cochala cuando hemos sido testigos de los actos de racismo y discriminación que se han ejecutado en 2019 y parte del 2020. Creo que esa situación está generando mucha preocupación y disgusto en los presidentes. Hola, buenos días. Hola. Muy bien, don Edgar Salazar, gracias por su tiempo, con la razón.